No olvides suscribirte a nuestro canal. Arrancamos por preguntarnos, bueno, ¿y de qué hablamos cuando nos referimos a vulnerabilidad? Y entre la mucha búsqueda que hacíamos nos encontramos algunas reflexiones que nos decían que el riesgo al que se enfrenta una población, una persona u otra unidad social o económica cuando están en una situación de amenaza está mediado por lo que se suelen denominar como factores de vulnerabilidad. Y cuando en el caso del coronavirus el virus afecta a una persona, el grado de afectación individual, el daño o pérdida puede explicarse por diferentes factores. Y esas vulnerabilidades, esos factores, pueden ser factores incluso intrínsecos y socialmente adquiridos. Es decir, no solo se requiere en este contexto la identificación de los tipos y de los niveles de vulnerabilidad, sino también que necesitamos una comprensión de cómo y por qué existen esos factores. Y es desde ese punto de vista que la investigación que se pueda realizar en estos temas puede terminar siendo un aporte también para la solución. ¿Quiénes son los vulnerables y en este contexto de pandemia cómo podemos observarlos? Nosotros analizábamos las preocupaciones de la población que le interesa al observatorio, que es la población vulnerable, y nosotros pensamos en preguntas, bueno, ¿qué capacidad tienen las familias para que sus miembros sobrevivan a una situación como la pandemia? ¿O qué capacidad tienen las familias para sostener las secuelas del COVID-19 en su dinámica, en todo lo que viene después, cuando como esperamos todos superemos esta situación problemática? Aquí nosotros podríamos pensar en variables de vulnerabilidad, en dimensiones como el capital humano, el capital físico, las precariedades en el contexto del empleo o incluso de las relaciones sociales. En un trabajo que publicó recientemente el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, señalaba que frente a la pandemia son como distintas las formas de vulnerabilidad. Hablaba de un contexto de vulnerabilidad física, de vulnerabilidad psicológica, hablaba de doble vulnerabilidad cuando estamos hablando de estos hogares que ya estaban en condiciones precarias y ahora se ven afectados por situaciones como la pandemia, y también de toda la problemática relacionada con el contexto de género y la desigualdad de género. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.